Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Pura Noticia PM. Estaremos revisando todas las informaciones que se han registrado en esta jornada, miércoles 10 de junio, ¿cierto? A esta hora son las 6 de la tarde con 2 minutos y como les digo vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada. Recuerde que todas estas informaciones están disponibles en puranoticia.cl. Además, usted nos ve, nos escucha y nos lee y nos ve a través del canal 177 de Zapping y mediante la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. También en nuestra aplicación Pura Noticia, en YouTube Pura Noticia Chile y en los distintos cable operadores donde tiene la señal Pura Noticia disponible. También saludamos a quienes nos han estado acompañando a través de la radio en el 102.5, en el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Concón, también en la provincia de San Antonio. Saludamos a quienes nos acompañan en el norte de nuestra región a través del 90.9, en Maitencillo, Papudo, Zapallar, Cabildo, La Ligua. Y hacia el interior nos escuchan al 96.1 en los Andes, San Felipe, Calle Larga, Curimón, Panquehue también. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tardecita de miércoles 10, donde las nubes se han ido. Vamos a revisar imágenes de zapping.com, donde usted puede ver que ya el sistema frontal se ha retirado de nuestra región. Aún quedan algunas nubes, pero se van a ir por completo. Es por eso que el pronóstico dice que las temperaturas bajan. Para mañana se espera una mínima probable de 8 grados y quizás pueda ser un poquito menos también, y la máxima debiera alcanzar los 14 grados. No más que eso, la verdad, acá en la costa de la región. También queremos informarles que tenemos algo de congestión en nuestra ciudad. Por ejemplo, hay congestión en el camino troncal desde El Olivar hasta Los Lunes en dirección a Quilpué. También hay congestión en la avenida La Marina, acá en Viña del Mar, desde el Reloj de Flores hasta Puente Ecuador en dirección a Riñaca, para que considere un aumento en los tiempos de viaje. Hay un accidente, ojo, hay un accidente en la pista izquierda de Avenida España, altura Liceo Industrial, esto en dirección a Viña del Mar, lo que mantiene alta congestión en ese sector. Así que para que tenga precaución en estas congestiones que tenemos en el camino troncal por un lado y en la avenida La Marina desde el Reloj de Flores hasta Puente Ecuador. Los invitamos ahora con esa hermosa imagen que nos entrega del Muelle Vergara Zapping.com a revisar las principales informaciones en los siguientes titulares. Impulsan millonario proyecto ferroviario entre los Andes y Mendoza. Municipios de la región sellan alianza para fortalecer el acceso a la vivienda. El Colegio Médico valoró el avance para ampliar el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. La medición CEP del gobierno de Kast arrojó el 52% de rechazo. Contraloría detectó graves irregularidades en contrataciones del censo del 2024. Cámara despachó a ley proyecto que restringe acceso a armas en violencia intrafamiliar. El Partido Comunista busca modificar la ley Naín Retamal, proyecto que elimina la presunción de legítima defensa para policías y reabre el debate sobre la seguridad pública. Por su parte, el presidente Kast anunció rechazo del gobierno a proyecto que modifica esta ley Naín Retamal.
La exministra Toa cuestionó la postura del gobierno por secreto bancario. El alcalde de Olmué abordó el homicidio con 20 disparos y asegura que fue un hecho aislado. Y reactivan la búsqueda de María Ercira con nuevas técnicas investigativas. La Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso y la Corporación Déficit Cero firmaron un convenio de colaboración para impulsar soluciones habitacionales y fortalecer el trabajo de los municipios en materia de vivienda y desarrollo urbano. Más detalles tenemos con Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes, 18:07. Y vamos con lo que tú adelantaste, porque una nueva alianza para enfrentar la crisis habitacional en la región de Valparaíso concretaron la Asociación de Municipalidades de la región y la Corporación Déficit Cero con el objetivo de fortalecer el trabajo de los municipios, en materia de vivienda, desarrollo urbano y planificación territorial. El convenio firmado en el Centro Cultural Daniel de la Vega de Quilpué busca entregar herramientas, información y apoyo técnico a las 38 comunas en un escenario marcado por el aumento de la demanda habitacional, los procesos de reconstrucción y las dificultades para acceder al suelo y financiamiento. El presidente de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Olmué, Jorge Gil, destacó que el déficit habitacional está presente en todas las comunas de la región y planteó la necesidad de avanzar en cambios normativos, especialmente en zonas rurales, para evitar la pérdida de subsidios y acelerar también la construcción de viviendas. Escuchemos sus palabras. Por supuesto que este es un convenio relevante para todas las comunas, los alcaldes de la región, alcaldesa, equipos técnicos. Este convenio con déficit cero, también está presente el CEREMI de vivienda. Creo que están todos los actores en un tema que es muy relevante, que es la vivienda. Sabemos que hay déficit habitacional en cada comuna con diferentes realidades, pero con estas mesas, con metas a corto plazo, nos va a poder dar respuestas a nuestras familias. Desde Déficit Cero también señalaron que la magnitud del problema obliga a un trabajo conjunto entre el mundo público, privado y las comunidades. La organización impulsará una agenda enfocada en mejorar el acceso al suelo, ampliar las alternativas de financiamiento y agilizar también la tramitación de proyectos habitacionales. Escuchemos palabras de Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Y ojalá también se pueda extender un trabajo en colaboración. Fundamentalmente por lo siguiente, porque pueden haber distintas miradas respecto al déficit habitacional y la política habitacional en Chile, pero hay algo en que vamos a estar todos de acuerdo. En primer lugar, es que si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, nos vamos a enfrentar la actual demanda y problemática habitacional que tenemos. Tenemos una verdadera crisis y emergencia habitacional, pero la cual, si sabemos enfrentarla, se puede transformar en una oportunidad de desarrollo para el país. Quien también estuvo presente en esta actividad fue el CEREMI de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz. Escuchemos también sus palabras en esta actividad. Hay que celebrar esta instancia de la Asociación de Municipalidades. Siempre es importante reunirse a conversar sobre las temáticas urbanas, sobre todo en una situación de emergencia como la que vive Chile hoy en día, en donde tenemos ciudades, el crecimiento de las ciudades está resultando mucho menos sustentable que hace 10 años atrás, donde tenemos abandono en los centros, donde tenemos expansión urbana, tenemos una nueva precarización de las clases medias, hay un proceso de informalización de la sociedad y eso está muy presente en el crecimiento de la región y por tanto es importante reunirse a conversarlo. Y finalmente la dueña de casa, la alcaldesa de Quilpué, María Cabina Cort, también tuvo algo que decir respecto a esta firma en el Centro Cultural Daniel de la Vega. Escuchemos sus palabras. Creo que es fundamental tres conceptos que se hablaron: la cercanía, la certeza y la conexión con los territorios. Y eso es lo que de alguna manera se ha logrado con este concepto natural de llegar al 2030 con un déficit cero en emergencia habitacional. La iniciativa marca el inicio de una coordinación entre municipios, organismos públicos y además la sociedad civil con el objetivo y desafío de avanzar hacia soluciones concretas para miles de familias que esperan acceder a una vivienda en la región de Valparaíso, Claudia. Sin duda, Daniel, el déficit de
viviendas aquí en la región es tremendamente importante, así que es que se haya logrado este convenio, ¿cierto?, entre la Asociación de Municipalidades de la región y la Corporación Déficit Cero es tremendamente importante para entregarle soluciones habitacionales a la gente. Gracias, Daniel. Así es, tal como lo mencionas, Claudia, lo que tenemos hasta este momento, 18 horas con 11 minutos. Muy bien, que tenga buenas tardes. Estamos en contacto. Que esté muy bien, Claudia. Bien, cambiamos de tema, se lo contábamos en titulares. Un ambicioso proyecto de integración entre Chile y Argentina busca reactivar la histórica conexión ferroviaria entre los Andes y Mendoza mediante la construcción de un corredor bioceánico que considera una inversión cercana a los 9.600 millones de dólares. La propuesta es impulsada por un consorcio integrado por la empresa chilena Bel Air, sociedad anónima, y la firma singapurense International Susantara Investment, cuyos representantes ya iniciaron gestiones ante autoridades de ambos países para presentar formalmente la iniciativa. El proyecto contempla la construcción de un túnel ferroviario trasandino entre Uspallata y los Andes, destinado al transporte de carga, pasajeros y vehículos, convirtiéndose en una alternativa permanente al paso fronterizo terrestre cuando las condiciones climáticas afectan la conectividad. La iniciativa también considera una nueva línea férrea entre los Andes y la Ligua, la ampliación del puerto terrestre de los Andes y la construcción de un puerto de aguas profundas en Longotoma, desde donde se proyecta exportar productos agrícolas sudamericanos hacia los mercados del Asia-Pacífico. Los impulsores de la propuesta solicitaron activar mecanismos contemplados en el Tratado de Maipú, acuerdo de integración suscrito entre Chile y Argentina en 2009, con el objetivo de agilizar la tramitación de una obra considerada estratégica para ambos países. De concretarse el corredor bioceánico, podría convertir a la región de Valparaíso en uno de los principales polos logísticos del Cono Sur, generando miles de empleos y fortaleciendo el intercambio comercial entre Sudamérica y Asia. Bien, seguimos con otras informaciones. Desde el Colegio Médico de Valparaíso valoró el compromiso asumido por el Ministerio de Salud para avanzar en la normalización y expansión del Hospital Carlos Van Buren, luego que la cartera se comprometiera a presentar el primer tramo del Master Plan en un plazo de 3 meses. El presidente regional del gremio, Luis Ignacio de la Torre, calificó el anuncio como un cambio de postura histórico, señalando que es la primera vez en décadas que una autoridad de gobierno se compromete a priorizar concretamente la recuperación del principal recinto asistencial porteño. No obstante, el dirigente llamó a moderar las expectativas, advirtiendo que la expansión completa del hospital podría tardar entre 6 y 8 años, por lo que no habrá un corte de cinta pronto y los efectos no se verán dentro del corto plazo. El proyecto considera una primera etapa en la construcción de un nuevo centro de diagnóstico y tratamiento, lo que permitirá liberar espacios para levantar una nueva torre destinada a la unidad de emergencia y avanzar en la normalización progresiva del resto del recinto. Desde el Colegio Médico, además, recordaron que el Hospital Van Buren cumple un rol estratégico para toda la región e incluso para zonas vecinas, especialmente en áreas como neurocirugía, oncología y cuidados intensivos neonatales. Asimismo, insistieron en que la ampliación debe ir acompañada de mejoras en la gestión del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y de avances en otros proyectos hospitalarios pendientes. La última encuesta CEP reflejó la evaluación ciudadana de los primeros meses de gestión del presidente José Antonio Kast y obtuvo un 52% de desaprobación. Los detalles en el siguiente informe. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos reveló que un 52% de los consultados desaprueba la forma en la que el presidente José Antonio Kast está conduciendo el gobierno, mientras que un 34% manifestó su aprobación a la administración. El estudio también abordó la percepción sobre el estilo de liderazgo del mandatario y su capacidad para generar acuerdos políticos. Un 51% consideró que Kast no tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos con sus opositores. Por
Por el contrario, un 44% de los encuestados piensa que el jefe de Estado tiene disposición a escuchar y llegar a consensos con la oposición. En tanto, un 5% o no sabe o no contestó. En otros indicadores, la medición mostró opiniones divididas respecto de distintos aspectos del gobierno, incluyendo la confianza en que el Ejecutivo pueda cumplir sus compromisos durante el periodo presidencial. La encuesta fue aplicada mediante entrevistas cara a cara a más de 1.400 personas en 122 comunas del país y corresponde a una muestra representativa de la población nacional. Bien, un informe de la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en el proceso de contratación del Censo de Población y Vivienda del año 2024. Entre ellas, la incorporación de 16 personas con antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Detalles en el siguiente informe. La auditoría estableció que en 6 casos los certificados presentados advertían condenas, pero la empresa encargada de la selección no validó la información ante el registro civil. Además, en otros 10 casos, el INE no pudo acreditar que hubiese solicitado dichos antecedentes. El organismo fiscalizador también detectó que 14 extranjeros sin habilitación para trabajar en Chile fueron contratados, además de 130 personas de las que no se pudo acreditar que cumplieran con los requisitos educacionales exigidos para sus cargos. Junto a ello, la Contraloría advirtió que el INE no aplicó multas por más de 131 millones de pesos a las empresas encargadas de reclutamiento y detectó pagos por más de 166 millones de pesos a 515 censistas sin poder comprobar que realizaran las labores encomendadas. El informe también identificó a 267 personas que prestaban servicios en el censo mientras mantenían contratos simultáneos con otras instituciones públicas, antecedentes que serán enviados al Ministerio Público. Tras estos hallazgos, Contraloría ordenó al INE instruir un sumario administrativo, formuló un reparo por más de 315 millones de pesos y remitió los antecedentes correspondientes al Ministerio Público. La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que endurece el control de armas en contextos de violencia intrafamiliar, estableciendo restricciones para personas condenadas y también para quienes se encuentran sometidas a procesos por este tipo de delitos. La iniciativa modifica las normas sobre violencia intrafamiliar y de tribunales de familia, incorporando la tenencia o porte de armas como un antecedente que presume un riesgo inminente para la víctima, permitiendo adoptar medidas de protección de manera rápida. El proyecto además permitirá que los tribunales tengan acceso a los registros de la Dirección General de Movilización Nacional para verificar si las personas involucradas cuentan con autorizaciones de armas de fuego. Con su aprobación en el Congreso, la iniciativa pasa al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, con el objetivo de fortalecer la prevención de hechos graves de violencia en el ámbito familiar. La exministra del Interior, Carolina Toá, cuestionó la postura del gobierno respecto al levantamiento del secreto bancario en investigaciones contra el crimen organizado, asegurando que es un error dar una señal de debilidad frente a este tipo de delitos. Toá sostuvo que las organizaciones criminales se siguen fortaleciendo gracias al dinero que mueven y afirmó que si se persigue la ruta del dinero, se aumentan las posibilidades de un mayor éxito para combatir las organizaciones criminales. Además, criticó al Ejecutivo por no respaldar con mayor firmeza esta herramienta y afirmó que uno esperaría que el gobierno fuera el primero en impulsar medidas de este tipo. La exsecretaria de Estado también apuntó a sectores que se oponen a la medida, señalando que hay que decidir de qué lado se está cuando se trata de combatir a las bandas criminales. Sus declaraciones se dan en medio del debate por las facultades de las instituciones para acceder a la información financiera en investigaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Gabriel Boric cuestionó el embargo de cuentas bancarias a deudores de El CAE y aseguró que estas medidas generan un fuerte impacto en las economías familiares. El exmandatario responsabilizó a la oposición por no haber respaldado una reforma al sistema de financiamiento estudiantil y pidió avanzar
tanto en soluciones como para los deudores como en mayores herramientas para combatir también el crimen organizado. Más detalles en el siguiente informe. El expresidente Gabriel Boric cuestionó los embargos de fondos realizados a deudores del crédito con aval del Estado, luego de que en los últimos días se conocieran casos de personas cuyas cuentas bancarias fueron intervenidas por la Tesorería General de la República. A través de una publicación en la red social X, el exmandatario manifestó su rechazo a estas medidas y responsabilizó a la oposición por no haber respaldado durante su gobierno el proyecto que buscaba reemplazar el CAE por un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Boric sostuvo que miles de personas continúan enfrentando una pesada carga financiera producto de sus deudas estudiantiles y afirmó que los embargos generan graves consecuencias para las economías familiares. Además, comparó esta situación con el rechazo de sectores de derecha a iniciativas destinadas a levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero. El ex jefe de Estado cuestionó lo que calificó como una contradicción en las prioridades políticas, señalando que existe dureza con las familias endeudadas, pero flexibilidad frente a herramientas para perseguir los recursos de organizaciones criminales. Finalmente expresó su solidaridad con las personas afectadas por los embargos y llamó a retomar la discusión sobre un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, junto con fortalecer las medidas para combatir el crimen organizado y su ruta del dinero. La presentación del proyecto reabre la discusión sobre el alcance de la ley Naín Retamal y el marco legal que regula el uso de la fuerza por parte de las policías, esto en medio de posiciones enfrentadas entre quienes buscan reforzar los controles sobre la actuación estatal y quienes advierten un eventual debilitamiento de las herramientas de seguridad pública. La iniciativa propone eliminar la figura de la legítima defensa privilegiada que actualmente ampara a carabineros y funcionarios de gendarmería cuando utilizan la fuerza en determinados procedimientos. Además, plantea restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos, figura que sanciona eventuales abusos cometidos por agentes del Estado. Desde el Partido Comunista sostuvieron que el proyecto no elimina el derecho a la legítima defensa, sino que busca que policías y civiles se rijan por las mismas normas establecidas en la legislación general. La propuesta generó inmediatas críticas desde sectores del oficialismo. El senador Andrés Longton afirmó que cualquier modificación significaría debilitar la protección jurídica de las policías y retroceder en materia de seguridad pública. Con el ingreso de esta iniciativa, el Congreso volverá a debatir sobre los alcances de la ley Naín Retamal, el uso legítimo de la fuerza por parte de las policías y el equilibrio entre seguridad pública y resguardo de los derechos ciudadanos. El presidente José Antonio Kast anunció que el gobierno se opondrá al proyecto impulsado por la bancada del Partido Comunista que busca eliminar la presunción legal de legítima defensa contemplada en la ley Naín Retamal. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario reafirmó el respaldo de su administración a Carabineros y aseguró que el Ejecutivo defenderá las herramientas legales destinadas a combatir la delincuencia y el crimen organizado. Nuestro gobierno ha respaldado y seguirá respaldando con toda la fuerza posible el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos, señaló Kast. Asimismo, sostuvo que se opondrán a todas las iniciativas que a juicio del gobierno busquen restar garantías o facultades a las policías para enfrentar la delincuencia. Con ello, La Moneda fijó su posición frente al proyecto presentado por parlamentarios comunistas, anticipando un debate político y legislativo que promete enfrentar nuevas visiones contrapuestas sobre seguridad pública y uso de la fuerza policial. La bancada de diputados de Renovación Nacional rechazó la iniciativa presentada por parlamentarios del Partido Comunista que busca modificar la ley Naín Retamal, particularmente en lo relacionado con la presunción de legítima defensa que beneficia a Carabineros, la PDI y Gendarmería en el ejercicio de sus funciones. En respuesta a esto, los parlamentarios de RN anunciaron que ingresarán un proyecto nuevo denominado Ley Naín Retamal 2.0, cuyo objetivo será fortalecer las garantías y la protección jurídica para los funcionarios policiales frente al combate contra la delincuencia. El jefe de bancada de RN, Diego Chalper,
criticó duramente la iniciativa del Partido Comunista y sostuvo que eliminar la legítima defensa privilegiada para las policías significaría debilitar a quienes enfrentan diariamente el crimen organizado y la violencia. En esa línea, el parlamentario afirmó que la propuesta de los diputados del Partido Comunista es básicamente ponerse del lado del tren de Aragua, cuestionando que se busque reducir las herramientas legales con las que cuentan las fuerzas de seguridad. Desde Renovación Nacional señalaron que su propuesta buscará reforzar el respaldo del Estado a las policías y entregará mayores certezas a los funcionarios cuando deban actuar ante situaciones de peligro en procedimientos. Bien, seguimos revisando informaciones y nos vamos a el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, respondió a las críticas del expresidente Gabriel Boric por los embargos a deudores del crédito con aval del Estado y aseguró que gran parte de la actual morosidad se originó por expectativas generadas durante la administración anterior. Detalles en el siguiente informe. Desde La Moneda, el secretario de Estado sostuvo que la promesa de condonación del CAE influyó en que muchas personas dejaran de cumplir con sus pagos, confiando en que la deuda sería eliminada. Alvarado afirmó que las medidas de cobro impulsadas por el Ejecutivo están dirigidas a personas con capacidad económica para responder por sus obligaciones financieras. Y en ese sentido, el ministro señaló que los embargos apuntan a deudores con ingresos superiores a los 3,5 millones de pesos mensuales, que no han optado por mecanismos de reprogramación. El secretario de Estado también rechazó las críticas de Boric respecto de una supuesta contradicción entre estos cobros y la negativa del gobierno a levantar el secreto bancario sin orden judicial para combatir el crimen organizado. Finalmente aseguró que el Ejecutivo está actuando con responsabilidad fiscal y buscando recuperar recursos públicos que, según afirmó, pertenecen a todos los chilenos. Bien, seguimos revisando las principales informaciones que se han registrado en esta jornada de miércoles acá en Pura Noticia PM. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó el embargo de cuentas a deudores del crédito con aval del Estado y calificó la medida como un abuso de poder. Detalles a continuación. Tras las críticas hechas por el presidente del Partido Comunista, hubo más declaraciones. Sostuvo que, si bien la medida podría ajustarse a la normativa vigente, carece de sensibilidad política y social, considerando que afecta a personas de distintos sectores que recurrieron al sistema de financiamiento estudiantil para acceder a la educación superior. Además, afirmó que el Ejecutivo generó un problema innecesario y cuestionó que no se haya realizado una evaluación caso a caso antes de aplicar los embargos. Carmona advirtió que la medida podría generar consecuencias políticas para el gobierno y provocar situaciones complejas para las personas afectadas. En la misma entrevista, el timonel comunista abordó la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau, asegurando que responde más a una acción de carácter político que a fundamentos jurídicos sólidos. Finalmente, manifestó su confianza en que el libelo será rechazado en el Congreso y llamó a evitar un uso excesivo de las acusaciones constitucionales como herramienta de confrontación política. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial. Usted no se retire de nuestra compañía. Ya volvemos con Pura Noticia PM para revisar las principales informaciones de esta jornada de miércoles 10 de junio. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM.
Bien, ya son las 6 de la tarde con 34 minutos. Estamos revisando las principales informaciones de esta jornada en Pura Noticia PM. Usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Revisamos los titulares de inmediato. Comenzamos mostrándole el millonario proyecto ferroviario que se ha impulsado entre los Andes y Mendoza. Municipios de la región sellan alianza para fortalecer el acceso a la vivienda. El Colegio Médico valoró el avance para ampliar el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. La medición del Centro de Estudios Públicos del gobierno de Kast arrojó el 52% de rechazo. Contraloría detectó graves irregularidades en contrataciones del censo 2024. Cámara despachó a ley proyecto que restringe acceso de armas en violencia intrafamiliar. El Partido Comunista busca modificar la ley Naín Retamal. Proyecto elimina la presunción de legítima defensa para policías y reabre el debate sobre seguridad pública. Por su parte, el presidente Kast anunció el rechazo del gobierno a este proyecto que modifica la ley. La exministra Carolina Toá cuestionó la postura del gobierno por levantar el secreto bancario. El alcalde de Olmué abordó un homicidio con 20 disparos. Él asegura que fue un hecho aislado. Y reactivan la búsqueda de María Ercira con nuevas técnicas investigativas. El alcalde de Olmué, Jorge Gil Herrera, se refirió al homicidio registrado en el sector de Camarico, donde un hombre de 46 años murió tras recibir cerca de una veintena de disparos. Detalles en el siguiente informe. La autoridad comunal aseguró que se trata de un hecho aislado y sostuvo que este tipo de situaciones no representan la realidad habitual de la comuna. Según los antecedentes recopilados por la Policía de Investigaciones, el crimen se habría originado tras una discusión ocurrida al interior de un bus de locomoción colectiva rural, conflicto que posteriormente continuó hasta el domicilio de la víctima. Gil destacó que existen medidas de seguridad implementadas en la comuna y una coordinación permanente entre el municipio, Carabineros y la PDI, la Delegación Presidencial y los organismos de seguridad pública. A la comuna. Sí, bueno, las medidas de seguridad respecto a la comuna están adoptadas. Hay una buena coordinación con Carabineros, con Seguridad Pública, con la delegación, los stop que se hacen mensualmente. Pero claro, estos hechos son hechos aislados que suceden en una familia que va en una locomoción rural, que hay un problema, una discusión. Asimismo, indicó que Olmué ha reforzado su infraestructura de vigilancia mediante el aumento de la dotación móvil y la instalación de cámaras en distintos puntos y accesos de la comuna, mientras continúan las diligencias encabezadas por el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios para ubicar al presunto autor del ataque desde el municipio. No, ahí falta un punto. 2. Mientras continúan las diligencias encabezadas por el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios para ubicar al presunto autor del ataque, desde el municipio insistieron en que el homicidio corresponde a un episodio excepcional dentro de una comuna que mantiene condiciones de tranquilidad y seguridad. Fin. Vamos ahora a revisar otras informaciones con un equipo especializado, tecnología de rastreo y líneas investigativas que serán revisadas desde cero. La Fiscalía Metropolitana Occidente busca dar un nuevo impulso a uno de los casos de desaparición más enigmáticos de la región de Valparaíso, que sigue sin respuesta tras más de 2 años. Más detalles en la siguiente nota. A más de 2 años de la desaparición de María Ercira Contreras, la adulta mayor de 85 años cuyo rastro se perdió en mayo de 2024, la Fiscalía retomó las diligencias de búsqueda en el fondo Las Tórtolas de Limache, último lugar donde fue vista. La investigación pasó recientemente a manos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, encabezada por el fiscal regional Marcos Pastén,
quien dispuso la conformación de un equipo especializado para revisar el caso y desarrollar nuevas líneas investigativas. En ese contexto, detectives de la Brigada de Ubicación de Personas y de la Brigada de Homicidios de la PDI llegaron desde Santiago para participar en un amplio operativo desplegado en el predio Limarchino. Las diligencias contemplan la utilización de drones y otros recursos tecnológicos para rastrear las cerca de 30 hectáreas del recinto, además de la revisión de sectores que ya habían sido inspeccionados anteriormente, pero bajo nuevos criterios investigativos. El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, dijo que también se realizarán otras diligencias destinadas a profundizar líneas de investigación que consideran incompletas, con el objetivo de obtener resultados concretos en un plazo razonable. La Fiscalía Occidente se encuentra realizando una serie de diligencias decretadas por el fiscal regional señor Pastel en terreno y varias otras que se mantienen bajo reserva durante un tiempo, destinadas a precisar, profundizar y aplicar nuevas técnicas investigativas para tratar de obtener un resultado pronto en relación con el desaparecimiento de la señora María Elcira. Pues también se van a realizar otras diligencias destinadas a repasar líneas de investigación que a nuestro juicio se encuentran incompletas. Sin embargo, las labores en terreno debieron ser suspendidas temporalmente debido al sistema frontal que afecta a la zona central. Mientras tanto, la investigación continúa bajo reserva por decisión de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Bien, ¿se acuerda del caso de esta yegua que permaneció embarcada durante 12 días en un contenedor donde prácticamente no se podía mover? Pues hubo respuestas hoy y nos va a contar más detalles Daniel Zunino en nuestra unidad móvil. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia, nuevamente? Así es, repasemos un poco. Una denuncia sobre la situación de una yegua que permaneció varios días a bordo de una embarcación en la bahía de Valparaíso motivó la intervención de diversos organismos públicos y la apertura de un procedimiento administrativo por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC. El caso fue dado a conocer por la Fundación Mascota Alerta, que manifestó preocupación por las condiciones en que se encontraba el animal, cuyo destino final era Rapa Nui. Tras analizar los antecedentes, la Fiscalía determinó que no existían elementos que permitieran configurar un delito de maltrato animal, por lo que no instruyó en unas diligencias investigativas. Por su parte, el SAC informó que la autorización sanitaria para el traslado había sido otorgada inicialmente conforme a la normativa vigente, pero que posteriormente fue dejada sin efecto debido a las circunstancias surgidas durante el proceso, ordenándose el embarco de la yegua. La embarcación había intentado iniciar viaje hacia Rapa Nui, pero debió regresar por diversas condiciones meteorológicas que no eran favorables. Finalmente el animal fue desembarcado, entregado a su propietario y sometido a una revisión que confirmó que se encontraba en buenas condiciones de salud. Es lo que tenemos respecto a esta noticia que impactó al mundo, mejor dicho, a la región, respecto a esta yegua que permaneció, como tú bien decías, Claudia, 12 días en embarcación en Valparaíso. Sin duda, Daniel, lo que llama la atención es que no se pueda configurar el delito de maltrato animal. Claro, lo más probable es que esto no se hizo a propósito, pero 12 días la yegua en un contenedor donde no se pudo apresurar la salida del animal es un ser vivo. La verdad es que vamos a estar viendo si esta noticia, esta información toma otras aristas. Daniel Zunino, muchas gracias por tu informe. Que esté muy bien, Claudia. Tú también, muchas gracias. Nos vamos a ir ahora a un accidente de tránsito. Una persona lesionada dejó este accidente ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la avenida Jorge Montt, a la altura de la playa Las Salinas, en la comuna de Viña del Mar. De acuerdo con información de Carabineros, el hecho se registró cerca de las 5 de la madrugada con 20 minutos, cuando un automóvil Peugeot terminó montado sobre la barrera de contención central de la calzada tras un violento impacto. Por causas que aún son investigadas, el conductor habría perdido el control del vehículo y como consecuencia del accidente, una mujer que viajaba como acompañante resultó lesionada y debió ser atendida por equipos de emergencia. Hasta el lugar concurrieron voluntarios de bomberos y personal del SAMU, quienes trasladaron a la afectada a un recinto asistencial. Carabineros informó además que la conductora del automóvil no se encontraba en el sitio del suceso al momento de la llegada de los equipos de respuesta.
Bien, en otras informaciones, un conductor resultó lesionado la mañana de este miércoles luego de sufrir un accidente de tránsito en la ruta 78 a la altura del kilómetro 84 en dirección a Santiago, en la comuna de San Antonio. Según información de Carabineros, al llegar al lugar, los funcionarios encontraron un minibús con daños de consideración y a pocos metros del vehículo a su conductor, quien habría salido eyectado a través del parabrisas producto de la fuerza del impacto. El hombre se encontraba consciente al momento de recibir atención de emergencia, aunque presentaba una lesión en la zona frontal de su cabeza. Posteriormente fue trasladado por personal SAMU hasta el Hospital Claudio Vicuña. Desde el recinto asistencial informaron que el paciente permanece estable y fuera de riesgo vital, mientras que el accidente obligó a restringir temporalmente una de las pistas de circulación durante las labores de emergencia y despeje de la vía. 2 mujeres fueron detenidas por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades tras un operativo desarrollado por Carabineros del OS7 Aconcagua en la comuna de La Ligua. Detalles a continuación. La diligencia se realizó en coordinación con la Fiscalía Local e incluyó el allanamiento simultáneo de 2 viviendas ubicadas en el sector de Pichicuy. Durante el procedimiento, los efectivos policiales incautaron marihuana, clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para la dosificación de droga. Las detenidas tienen 24 y 44 años de edad y mantienen antecedentes penales, según informó Carabineros. El operativo contó además con el apoyo de personal del GOPE de Valparaíso y O'Higgins para ejecutar las órdenes judiciales de entrada y registro. Por instrucción del Ministerio Público, ambas imputadas fueron puestas a disposición del tribunal correspondiente para su respectivo control de detención. 6 personas fueron detenidas, 14 infracciones cursadas y más de un centenar de fiscalizaciones. Esto dejó una nueva ronda impacto realizada en el sector sur de Villa Alemana. El operativo fue desarrollado de manera conjunta por Carabineros e inspectores municipales con el objetivo de reforzar la seguridad y detectar personas con órdenes de detención vigente. Según el balance entregado por las autoridades, 3 personas fueron detenidas por mantener órdenes pendientes, 2 por participar en una riña y 1 por porte de arma blanca. Además, se cursaron 10 infracciones a la ley de tránsito y 4 a la ley de alcoholes, junto con la fiscalización de locales comerciales del rubro. Durante la jornada se efectuaron 76 controles de identidad y 38 controles vehiculares en distintos puntos considerados de alta incidencia delictual. Desde Carabineros y el municipio señalaron que estas rondas preventivas continuarán realizándose de manera sorpresiva en diversos sectores de la comuna para reforzar la seguridad y aumentar la presencia policial en los barrios. Un hombre fue detenido por Carabineros luego de intentar escapar de un control preventivo realizado en la ruta 60CH en la comuna de Hijuelas. El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 3.1 mientras personal policial desarrollaba fiscalizaciones vehiculares. Durante el control, el individuo que se desplazaba en bicicleta no portaba su cédula de identidad y entregó verbalmente sus datos para ser verificados. Mientras los funcionarios realizaban las consultas correspondientes, el sujeto intentó darse a la fuga en la bicicleta, siendo alcanzado y reducido por Carabineros en el mismo lugar. Al revisar la mochila que portaba, los uniformados encontraron elementos utilizados habitualmente para cometer delitos contra la propiedad y una pistola marca Bruni, armamento cuya tenencia y comercialización están prohibidas en Chile, según informó la institución policial. Bien, seguimos revisando informaciones de carácter nacional. Percy Marín se refirió públicamente a la polémica surgida tras la difusión de imágenes íntimas de su ex esposa, la senadora Camila Flores, negando cualquier participación en los hechos. Le contamos los detalles a continuación.
A través de un video, el ex consejero regional afirmó que no ha ejercido actos de violencia contra la parlamentaria y aseguró que tampoco participó ni promovió la filtración de material privado. Sus declaraciones se producen luego de que la PDI realizara una diligencia de entrada y registro en su domicilio en el marco de una investigación que también considera el análisis de dispositivos electrónicos entregados voluntariamente por la ex autoridad. Marín sostuvo que rechaza profunda y categóricamente la divulgación de imágenes privadas y señaló que cualquier vulneración a la intimidad de las personas le genera preocupación. Rechazo profunda y francamente lo ocurrido y me preocupa cualquier vulneración de la intimidad y privacidad de las personas. Asimismo, reconoció la existencia de registros obtenidos mediante una plataforma a la que, según indicó, tenían acceso él, su ex esposa y cuidadoras de su hija, agregando que dicho material se encuentra actualmente en manos de la PDI y de su equipo jurídico. Que efectivamente existen videos y registros de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita a través de una plataforma, a la cual ambos teníamos acceso, como también las cuidadoras de nuestra hija. Estos videos se encuentran en custodia del equipo jurídico y desde ayer en manos de la PDI. Finalmente aseguró que dejará el caso en manos de sus abogados y de las instituciones encargadas de la investigación, afirmando que esta será su primera y última declaración pública sobre la controversia. Y para seguir profundizando en este tema, ya estamos conectados con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, quien nos va a explicar un poco más sobre este caso. Felipe, buenas tardes. Ahí tenemos a Felipe. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bien, Felipe, a ver, ¿qué delitos podrían configurarse en un caso de difusión de imágenes privadas obtenidas sin autorización? Bien, bueno, en el año 2019, aproximadamente en mayo, se incorporó una reforma al Código Penal agregando una figura penal explícita respecto de lo que es el castigo de difusión de imágenes de carácter íntimo, el artículo 161C del Código Penal castiga precisamente a personas que capten imágenes que tengan algún tipo de connotación sexual. Pero además, en el año 2024, particularmente en junio, el artículo 161D castiga a toda aquella persona que sin autorización expresa exhiba un registro de imágenes o sonido en que se representa algún tipo de actividad sexual que involucre a otra persona o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de cómo se haya obtenido, ¿no? Si esto es lícito o no, es irrelevante. El hecho de exhibir ya tiene una sanción de pena que va desde el día de prisión a los 60 días de prisión y una multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales, en este caso, que serían unos 350, 700 mil pesos. Pero además, en caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se va a imponer una pena mayor que va desde los 61 días a los 540 días y una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, es decir, aproximadamente 800 mil pesos a 1.400.000 pesos. Esa es una de las primeras figuras que podrían asomarse en el caso en cuestión de la senadora Camila Flores, ¿no? Como víctima, en este caso, del delito de difusión de imágenes de carácter o índole privado y, por cierto, de cierta connotación sexual. La otra opción que eventualmente podría darse también es una figura ya de acción penal privada, es decir, el Ministerio Público no interviene dentro de esta investigación y sería la figura del delito de injurias, ¿no? En cuanto afecta efectivamente dicha difusión a la honra de las personas. Y en ese caso, la acción debería ser patrocinada por un abogado particular en el juzgado de garantía y sería la misma víctima quien debería reunir antecedentes que dieran cuenta tanto de la existencia del delito
me refiero particularmente a la difusión de estas imágenes a terceras personas, como la participación culpable de alguien en concreto respecto del mismo. Estamos conversando con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Felipe, en este caso, el investigado, Percy Marín, niega haber participado en la filtración, como dice usted, la diferencia, ¿cierto?, que se da cuando tiene que ver con la filtración. Él niega haber filtrado este material. ¿Qué relevancia tiene? No, la verdad de las cosas es que, negar es fácil y probablemente puede que sea verdad, o sea, que él no haya filtrado este tipo de filmación. Sin embargo, sea que lo niegue o incluso sea que lo acepte, le corresponde en el fondo al Ministerio Público, a través de la policía, investigar precisamente dicha participación. ¿Cómo se hace? A través de distintas diligencias. En este caso se realizaron también incautaciones con el objeto de ver si dicho video ha sido difundido en términos que precisamente sanciona el artículo 161D. La verdad de las cosas es que el solo manifestar no haber tenido participación no genera ningún cambio ni positivo ni negativo en lo que dice relación con la participación. Es el Ministerio Público quien debe acreditar precisamente el tema de difusión de este video. Y en este caso en particular deja abierta una ventana que no es menor y que dice relación con quienes tienen acceso precisamente a dichos videos. No solo aparentemente Percy Marín, sino que también la senadora Camila Flores tiene acceso a esta información o a estos videos. Eventualmente pudo haber formado parte de lo que fue esta difundida demanda de divorcio culpable como un elemento de prueba, y eventualmente, habiendo llegado quizás al tribunal, pudo haberse filtrado a través de funcionarios, si es que llegó ese video al tribunal, o eventualmente también a través de los mismos abogados pudo eventualmente alguien haber sacado esta información y haberla difundido. La verdad de las cosas es que es difícil determinar a buenas y primeras el hecho de que, sin lugar a duda, Percy Marín haya tenido algún tipo de participación dentro de lo que es la filtración de dichas imágenes de contenido. Ahora, usted, hablamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Usted nombra la cantidad de personas que pudieron tener cercanía con las imágenes. El hecho de que existan tantas personas con acceso a una plataforma, o existirían tantas personas con acceso a esta plataforma, al dispositivo, a las imágenes finalmente, ¿va a dificultar la atribución de responsabilidades penales? O sea, claro, genera un problema, pero ojo, porque cuanta persona difunda puede ser autor del delito en cuestión, sin importar la forma en cómo eventualmente lo haya obtenido. Por ejemplo, puede que a mí me haya llegado un mensaje en algún grupo de WhatsApp con el video y yo no cometo ningún delito si yo veo el video o si yo incluso no lo borro de WhatsApp. Pero si yo tomo el video y lo reenvío a otro grupo de contactos, participo precisamente en la comisión de este delito. En consecuencia, el hecho de que el video se esté difundiendo particularmente ya da cuenta de la participación de distintas personas, pero sí puede ser difícil poder determinar que fue exactamente Percy Marín quien haya difundido precisamente esas imágenes. Puede ser algo tan básico como que alguien haya tomado el celular incluso de la senadora, si es que ésta tenía los videos, o quizás de la persona con quien estaba en el video, y lo haya grabado y después lo haya difundido. O sea, pueden haber pasado muchas cosas sin necesariamente pensar que es Percy Marín quien realizó esta conducta. Lo más probable, si me preguntan a mí, en mi experiencia en los últimos 15 años en el sistema penal, es que el Ministerio Público no llegue a una situación de
de comprobar eventualmente la inocencia de Percy Marín, pero sí de no tener tampoco antecedentes que permitan dar cuenta de su participación en el hecho. Claro, sin duda. Queda claro que una cosa es tener acceso al contenido privado, haberlo visto, como dice usted, en el celular de la pareja de la senadora, en el celular de él, y ya obtenerlo de alguna manera y transmitirlo, ya sea grabado o a través de las redes sociales. Hablamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Valparaíso. Última pregunta, Felipe, desde el punto de vista jurídico, ¿qué elementos van a ser claves para que la Fiscalía pueda establecer responsabilidades en la investigación? A ver, bueno, entiendo que incautaron algún tipo de dispositivo móvil de Percy, pero la revisión de celulares, por ejemplo, que es por donde más se difunde este tipo de información, sí podría ser un elemento probatorio más o menos importante para efectos de poder determinar la fuente o a quién se le distribuyó legítima o ilegítimamente este video. Otro elemento que eventualmente podría ser útil también es la toma de declaración de personas que eventualmente hayan recibido el video y que efectivamente digan, mire, yo lo recibí de fulano, y seguir la línea o la cadena hasta el punto en donde se corta, ¿no? Yo creo que esos dos elementos particularmente van a poder ayudar a aclarar efectivamente dichas difusiones. Por cierto que eventualmente, en la medida que vayan apareciendo más sospechosos, el Ministerio Público tiene la facultad de poder solicitarle al tribunal autorización para poder incautar dispositivos móviles, y en la medida en que vayan desarrollando precisamente esta idea, probablemente van a ir encontrando más cosas. Sin duda. Felipe, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, porque esto permite no solo hablar del caso de la senadora, sino también visibilizar los pasos a seguir, porque hay muchas personas que se están viendo afectadas por este tipo de situaciones. Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, gracias por estar en puranoticia.cl. Muchas gracias por la invitación. En lo que necesiten, siempre a disposición de ustedes. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, igualmente. Bien, nos vamos a ir ahora a una pausa comercial. Sí, nos vamos a la tanda de las 7 de la tarde en punto. Ya regresamos con más informaciones aquí en puranoticia.cl. Usted nos ve, nos escucha y nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Son las 7 de la tarde con 6 minutos y queremos invitarlos a revisar algunas de las informaciones que podrá revisar usted mismo en nuestro sitio web www.puranoticia.cl. Queremos contarles sobre el trabajo que no para de Carabineros, ahí lo está viendo usted en pantalla. En La Ligua capturan a condenado por violación que permanecía prófugo desde 2023. Carabineros de la sección de investigaciones policiales logró ubicar a este individuo de 28 años tras un trabajo de análisis criminal y vigilancias discretas en el sector El Peumo. Nuevamente, tras las rejas, terminó este sujeto que permanecía prófugo de la justicia desde hace más de 3 años, luego que Carabineros de la sección de investigaciones policiales, de la CIP, de la primera comisaría de La Ligua, lograra ubicarlo y detenerlo en el marco de diligencias investigativas desarrolladas en la provincia de Petorca. Este procedimiento fue el resultado de un trabajo de análisis criminal y seguimiento realizado por personal especializado, quienes tenían como objetivo dar con el paradero del individuo sobre quien pesa esta condena efectiva de 5 años y un día de presidio por el delito de violación. De acuerdo a los antecedentes policiales, el hombre de 28 años se mantenía prófugo desde marzo de 2023, situación que motivó una serie de diligencias destinadas a establecer sus movimientos y lugar de residencia. Fue así como los funcionarios de la CIP lograron ubicarlo en el sector El Peumo, donde desarrollaron vigilancias discretas en distintos días y horarios para conocer su rutina diaria y reunir antecedentes que permitieran concretar su
captura. Durante el proceso investigativo, además, los efectivos policiales lograron establecer que el condenado había modificado su apariencia física, presumiblemente con la finalidad de evitar ser reconocido y eludir la acción de la justicia. Una vez acreditado su paradero, Carabineros esperó el momento oportuno para intervenir. Cuando el sujeto salió del domicilio donde se encontraba oculto, iniciaron un seguimiento que culminó con su detención sin inconvenientes. Y tras su aprehensión y por instrucción del Tribunal de Garantía competente, el condenado será trasladado directamente hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Quillota, recinto donde deberá cumplir la pena efectiva de 5 años y 1 día de cárcel que mantenía pendiente por este delito de violación. Revisamos a continuación los titulares de las principales informaciones registradas durante esta jornada. Impulsan millonario proyecto ferroviario entre Los Andes y Mendoza. Municipios de la región sellan alianza para fortalecer el acceso a la vivienda. El Colegio Médico valoró el avance para ampliar el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Medición CEP del gobierno de Kast arrojó el 52% de rechazo. Contraloría detectó graves irregularidades en contrataciones del censo de 2024. La Cámara despachó a ley el proyecto que restringe acceso a armas en casos de violencia intrafamiliar. El Partido Comunista busca modificar la ley Naim Retamal. El proyecto elimina la presunción de legítima defensa para policías y reabre el debate sobre seguridad pública. Por su parte, el presidente Kast anuncia rechazo del gobierno a proyecto que modifica esta ley. La exministra del Interior, Carolina Toa, cuestionó la postura del gobierno por secreto bancario. El alcalde de Olmué abordó homicidio con 20 disparos y asegura que fue un hecho aislado. Y reactivan la búsqueda de María Ercira con nuevas técnicas investigativas. Bien, el Juzgado de Garantía de Valdivia decretó la prisión preventiva de 4 imputados indicados como líderes de una organización dedicada al tráfico ilegal de productos del mar en distintas regiones de nuestro país. Detalles en el siguiente informe. Según la investigación, la red operaba entre los lagos, los ríos, la Araucanía y la región metropolitana, comercializando principalmente merluza austral, congrio dorado y locos. La Fiscalía sostuvo que la organización trasladaba grandes volúmenes de recursos pesqueros para evadir controles sanitarios, tributarios y de trazabilidad mediante una estructura compuesta por distintos grupos coordinados. Las diligencias permitieron establecer además la existencia de un esquema de lavado de activos que incluyó la compra de vehículos, propiedades e inversiones inmobiliarias con recursos provenientes de la actividad ilícita. De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el patrimonio acumulado por la organización alcanzaría los 4.500 millones de pesos, mientras que el perjuicio fiscal por evasión de IVA fue estimado en más de 855 millones de pesos. El tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación y decretó diversas medidas cautelares para los demás imputados involucrados en la causa. 6 personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones tras un operativo que permitió desarticular una organización familiar dedicada al tráfico de drogas en la comuna de Quilicura, en la región metropolitana. El procedimiento fue ejecutado por detectives del equipo MT0 en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 20.000 de drogas y a la Ley de Control de Armas. La causa, denominada Los Palomeras, permitió establecer que la organización operaba en la población La Epopeya,
desde donde acopiaban y comercializaban sustancias ilícitas. Durante la diligencia se realizaron 5 entradas y registros simultáneos en distintos inmuebles del sector y como resultado fueron detenidos 5 hombres y una mujer, todos mayores de edad. La PDI incautó pasta base, cannabis, equivalentes a más de 1.200 dosis de droga, además de más de 6 millones de pesos en efectivo, un arma artesanal, un cartucho calibre 12, vehículos, teléfonos celulares, joyas y elementos utilizados para la dosificación y distribución de drogas. El juzgado de garantía de Cañete decretó la prisión preventiva de 4 integrantes de la resistencia mapuche Lafkenche, imputados por una serie de delitos cometidos en la provincia de Arauco. Detalles a continuación. Los acusados fueron formalizados por robo con intimidación reiterado, incendios reiterados, quema de vehículos y homicidio simple, todos en calidad de consumados. La investigación apunta a hechos ocurridos en septiembre, cuando un grupo armado ingresó a 3 viviendas del sector Yoncao, intimidó a sus ocupantes, sustrajo especies y vehículos y posteriormente incendió los inmuebles afectados. Tras estos ataques, los involucrados interceptaron un automóvil que circulaba por un camino rural, situación que terminó con la muerte de uno de sus ocupantes tras recibir un impacto balístico. Las diligencias desarrolladas por equipos especializados permitieron establecer la participación de los imputados en los hechos investigados. El tribunal estimó que la libertad de los acusados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que ordenó su ingreso a prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Más de 549.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando fueron incautadas por carabineros durante un operativo realizado en la comuna fronteriza de Colchane, en la región de Tarapacá. El procedimiento se originó mientras funcionarios efectuaban patrullajes preventivos en la ruta 15CH, donde detectaron un camión que circulaba en dirección al sector de Mauque. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes del vehículo abandonaron el camión y escaparon a pie por la pampa, aprovechando la oscuridad y las características geográficas del lugar. Tras revisar el contenedor, los efectivos encontraron una gran cantidad de cajas con cigarrillos de distintas marcas, ingresados ilegalmente al país. Al respecto se refirió el teniente coronel Rodrigo Hidalgo, subprefecto fronterizo Tarapacá. Incautación de 549.000 cajetillas de cigarros, productos de contrabando que iban a abandonar nuestro territorio por pasos no habilitados. Personal de la subcomisaría Colchane logró la incautación y detención del vehículo y todos los antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público. El conteo posterior permitió establecer el decomiso de 1.099 cajas, equivalentes a 549.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Desde Carabineros señalaron que este operativo forma parte de las acciones permanentes para combatir el crimen organizado y el contrabando en la zona fronteriza del norte de nuestro país. El complejo penitenciario de La Serena implementará un nuevo régimen especial de máxima seguridad destinado a internos vinculados al crimen organizado y de alto compromiso delictual. Detalles en el siguiente informe. La medida considera adecuaciones de infraestructura, equipamiento y protocolos operativos para reforzar las condiciones de control, vigilancia y segregación de la población penal de mayor peligrosidad. El proyecto contempla la habilitación de 2 nuevos módulos, el 31 para condenados y el 32 para imputados, incorporando 100 nuevas plazas de máxima seguridad. Las obras incluirán el fortalecimiento de barreras físicas, mejoras en los sistemas de monitoreo electrónico y mayores controles sobre los desplazamientos al interior del recinto. También se aplicarán protocolos especiales para visitas, encomiendas y comunicaciones, además de procedimientos diferenciados según la condición procesal de cada interno. Las autoridades señalaron que la iniciativa busca fortalecer el control penitenciario sobre personas privadas de libertad vinculadas al crimen organizado, elevando los estándares de seguridad en uno de los principales recintos penales de la macrozona norte del país.
Carabineros y la Fiscalía de los equipos de la ECO detuvieron a 2 ciudadanos extranjeros acusados de participar en el homicidio de un hombre venezolano de 28 años, ocurrido en abril pasado en la comuna de Independencia. Detalles a continuación. De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por 2 sujetos armados que descendieron de un vehículo frente a un edificio ubicado en calle Besanilla, en la región metropolitana comuna de Independencia. Al percatarse del peligro, intentó refugiarse en la conserjería del inmueble, pero uno de los atacantes ingresó tras él al recinto y le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. El crimen fue presenciado por la pareja de la víctima. Las diligencias realizadas por el OS9 y el Lavocar de Carabineros permitieron reconstruir la huida de los involucrados mediante cámaras de seguridad y diversas pericias técnicas, logrando identificar y ubicar a los presuntos responsables. Los detenidos corresponden a un ciudadano venezolano de 27 años y a un ciudadano ecuatoriano de 29, este último con antecedentes penales por delitos de robo y otros ilícitos. Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, el homicidio estaría relacionado con conflictos internos asociados a la organización criminal Tren de Aragua. Al respecto se refirió el teniente coronel de Carabineros, Fernando Bozo. Habría pertenecido al Tren de Aragua, a esta organización criminal, el cual por diferencias con partes de sus líderes y sus integrantes se habría descolgado y habría comenzado a realizar actividades ilícitas fuera de la venia o la autorización de los líderes del Tren de Aragua. Es así que luego de múltiples amenazas, este sujeto es interceptado y es acribillado por obviamente realizar estas acciones ilícitas fuera de esta organización. Durante los allanamientos se incautaron 2 armas de fuego, una de ellas con encargo vigente por un asalto bancario ocurrido en 2022, además de municiones, drogas, 11 teléfonos y más de 2 millones de pesos en efectivo junto a dólares, euros y otras divisas. Bien, vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Ahí está Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estás nuevamente, Claudia? Así es, vamos con la información preparada para esta hora, porque el director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, calificó como una lamentable confusión la situación generada por la entrega de cédulas de identidad con una vigencia superior a la autorizada para un grupo de personas migrantes. Durante su exposición ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, explicó que el problema afectó a 5 personas refugiadas que mantenían una situación migratoria regular y cuyos documentos fueron emitidos con una vigencia de 5 años en lugar de los 8 meses establecidos para esos casos. Morales señaló que el error se originó en el intercambio de la información entre el Registro Civil y el Servicio Nacional de Migraciones, precisando que los documentos fueron anulados y rectificados una vez detectada la inconsistencia. La autoridad también abordó las diferencias de información detectadas tras la modernización de los sistemas institucionales, según indicó, de una nómina de 19.000 registros proporcionada por Migraciones, cerca de 4.000 presentaban datos incongruentes que fueron informados para su revisión. Finalmente, el director enfatizó que ninguna de estas inconsistencias derivó en la entrega de cédulas válidas a personas que no correspondiera. Los parlamentarios valoraron también las explicaciones entregadas, aunque solicitaron revisar los procedimientos para evitar nuevos errores y acordaron citar al exdirector, de Migraciones, Luis Taller. Es lo que tenemos también que informar a esta hora, Claudia. Muy bien, Daniel, muchas gracias por este informe, una información tremendamente importante respecto a algo que en nuestro país funciona tan bien. Gracias y que tengas buenas tardes. Igualmente, Claudia, que esté muy bien. Bien, continuamos con otras informaciones. Una profunda preocupación por la crisis del transporte público rural e interurbano en la región de Valparaíso manifestó el diputado Jaime Baza, quien advirtió que miles de familias enfrentan problemas de conectividad que limitan su derecho a una movilidad básica. El parlamentario del Distrito 7 ingresó un oficio a la Seremi de Transportes tras recibir reiteradas denuncias contra la empresa de buses Mirasur
que conecta de manera casi exclusiva a Casablanca con Valparaíso y Viña del Mar. Según señaló, la problemática también se repite en la provincia de San Antonio, sectores rurales de Viña del Mar y localidades como Colmo con Concón. Basa aseguró que existe un problema estructural en la región debido a que gran parte del transporte rural es realizado por empresas que no están debidamente concesionadas, lo que dificulta una mayor capacidad de fiscalización por parte del Estado. El diputado sostuvo que esta situación deja en una condición de extrema vulnerabilidad a los usuarios quienes dependen de estos recorridos para trabajar, para realizar trámites o acceder a centros de salud ubicados principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Finalmente, el legislador del Frente Amplio planteó que la continuidad de estos servicios no puede depender exclusivamente de su rentabilidad económica y llamó al Estado a asumir un rol más activo, incluso evaluando la prestación directa del transporte en zonas donde los privados no garanticen una cobertura adecuada. Durante las... Bien, el presidente José Antonio Kast visitó el Servicio de Evaluación Ambiental y destacó los resultados obtenidos durante los primeros 3 meses de gestión en materia de evaluación y aprobación de proyectos de inversión. Detalles a continuación. Según informó el gobierno, el SEA aprobó 72 iniciativas por un monto total de 16.000 millones de dólares, las que podrían generar hasta 46.300 puestos de trabajo durante su ejecución. Además, mayo se convirtió en el mes con mayor volumen de inversión aprobado desde que existen registros del sistema, alcanzando los 13.962 millones de dólares. Las autoridades también informaron que actualmente existen 379 proyectos en evaluación a nivel nacional, equivalente a más de 91.000 millones de dólares en inversión potencial. Entre las iniciativas en trámite destacan proyectos ubicados en las regiones de Magallanes y Antofagasta, mientras que los sectores de energía y minería concentran la mayor parte de inversión en evaluación. El Ejecutivo aseguró además que en menos de 90 días se logró destrabar más de 50 proyectos pendientes de resolución administrativa, junto con reducir los tiempos de dictación de resoluciones desde 6 meses a un promedio de 15 días. La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, rechazó las versiones que apuntan a una eventual intervención del abogado Luis Hermosilla en el conflicto judicial que sostuvo en 2018 con el entonces Contralor Jorge Bermúdez. A través de una columna publicada en El Mercurio, la autoridad afirmó que no conoce al penalista y aseguró que jamás le solicitó gestiones ni de manera directa ni a través de terceros. Pérez recordó que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime el recurso de protección que presentó tras el intento de remoción de su cargo como Contralora, decisión que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema. La Contralora sostuvo que las recientes publicaciones sobre supuestas conversaciones entre terceros buscan instalar dudas respecto de la legalidad de esos fallos judiciales. Además, cuestionó la veracidad de algunas afirmaciones difundidas en medios de comunicación, señalando que contienen errores que podrían inducir a la ciudadanía a sospechar de manera injustificada sobre actuaciones judiciales e institucionales. Finalmente, advirtió que este tipo de publicaciones no solo afectan su honra personal, sino también la credibilidad de la Contraloría General de la República e hizo un llamado a ejercer el periodismo con responsabilidad y apego a los hechos verificados. El conflicto entre la empresa Nexo, contratista de Codelco Andina, y sus trabajadores escaló a una huelga legal, evidenciando las dificultades para alcanzar acuerdos en medio de las demandas por mejoras laborales y económicas. Más detalles en el siguiente informe. Trabajadores de la empresa Nexo, contratista de Codelco División Andina, iniciaron una huelga legal durante la madrugada de este miércoles tras el fracaso de las negociaciones con la estatal minera. La movilización se desarrolló en la comuna de Los Andes y comenzó con la instalación de barricadas en distintos puntos de acceso a las operaciones mineras. Entre los sectores afectados se encontraron la salida de buses de la división y un tramo de la Ruta Internacional 60CH, uno de los principales accesos al complejo. La protesta buscó visibilizar las demandas de los trabajadores y ejercer presión en medio del proceso de negociación colectiva que no logró alcanzar un acuerdo. Según registros difundidos en redes sociales, las barricadas generaron
generaron interrupciones parciales en la circulación durante las primeras horas de la jornada. Sin embargo, tras conversaciones entre las partes, los bloqueos fueron retirados cerca de las 7 de la mañana, permitiendo la normalización del tránsito en los accesos a División Andina. Bien, el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso comenzó ya su retirada tras dejar lluvias moderadas, principalmente en el borde costero, además de nevadas en la cordillera que obligaron al cierre preventivo del paso Los Libertadores. Según el balance de la Armada, el mayor registro de agua caída se produjo en el faro Punta Panul con 14.4 milímetros, mientras que en sectores del interior las precipitaciones fueron menores a lo esperado. Tras el paso del frente, una masa de aire frío provocará un descenso de las temperaturas durante la madrugada del jueves, con mínimas bajo los 5 grados Celsius y posibilidad de heladas en sectores rurales donde los termómetros podrían llegar a los 0 grados. La meteoróloga de Meteorred Chile, Pamela Enríquez, explicó que se trató de un sistema frontal frío con una isoterma cero entre los 2100 y 2200 metros, condición que favoreció la caída de más de 10 centímetros de nieve desde las primeras horas del evento. La experta añadió que debido al cambio climático y la influencia del fenómeno del Niño, las precipitaciones tienden a presentarse en eventos más extremos y concentrados en menos tiempo. Además, adelantó que en invierno podría tener lluvias sobre lo normal entre julio y octubre en toda nuestra región. La Comisión de Economía del Senado analizó la resolución del Servicio de Impuestos Internos que habilita el pago de IVA para plataformas de apuestas y casinos en línea que operan sin domicilio ni residencia en nuestro país. Detalles a continuación. Parlamentarios expresaron su preocupación por el impacto de la medida, recordando que la Corte Suprema ha declarado ilegal esta actividad y que actualmente existe un proyecto de ley para regularla. Los senadores cuestionaron que el Estado permita el pago de impuestos a estas plataformas de apuestas y casinos en línea que operan sin domicilio ni residencia en Chile, argumentando que podría interpretarse como una validación o legitimación de una actividad considerada ilícita. Ante los cuestionamientos, el director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, explicó que la resolución busca permitir el cumplimiento tributario respecto de operaciones que efectivamente se han realizado en el país. La autoridad sostuvo que la legislación vigente no distingue entre actividades lícitas o ilícitas para efectos del cobro de impuestos y que al servicio no le corresponde pronunciarse sobre la legalidad de dichas plataformas. Tras el debate, la Comisión de Economía acordó enviar un oficio a la Corte Suprema e invitar al ministro de Hacienda y a la Superintendencia de Casinos a una próxima sesión para profundizar el análisis de la medida. Ya son las 7 de la tarde con 31 minutos, tenemos 11 grados de temperatura aquí en la costa de la región y los invito a hacer una pausa comercial. No se separe de nuestra sintonía porque ya regresamos en la televisión, en la radio, para continuar con las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada, porque usted nos ve, nos escucha y nos lee. Es Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gusta. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Faltan 25 minutos para las 8 de la noche ya y los invito a que revisemos cuál va a ser la situación sinóptica en nuestro país en relación particularmente a las lluvias. Ya tenemos el retiro total del sistema frontal, como usted puede ver en el Windy. Se ha retirado el sistema frontal desde nuestra región. Vamos a acercar para que usted vea particularmente dónde se encuentran las nubes que aún siguen generando lluvia. Ahora, se ve que en los próximos días no vamos a tener lluvia en la zona central de nuestro país, por supuesto en el norte tampoco, pero sí hay una aproximación frontal hacia el sur de nuestro país. Ahí vamos a ir viendo que en los próximos días vamos a tener algo de lluvia en todo el sur de nuestro país, particularmente ya mañana en Temuco habrá precipitaciones en horas de la tarde,
3 y 11 son las temperaturas extremas probables. En Valdivia también tendrán lluvia, pero en esta ocasión durante todo el día. 7 y 11 son las máximas, las extremas probables. Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas también tendrán precipitaciones durante todo el día. En Puerto Montt tendremos temperaturas extremas de 8 y 10 grados, pero atención Coyhaique, porque la mínima probable es de 1 grado y la máxima tan solo de 4 grados. Usted está viendo ahí una aproximación frontal un poco más hacia el centro de nuestro país, pero la verdad es que no llega a Santiago, no llega a Valparaíso. De hecho, el pronóstico para nuestra región es de cielo despejado, incluso mañana, nubosidad parcial en la tarde y se va a volver a nublar en horas de la noche. Claro, no vamos a tener precipitaciones, sí, pero sí vamos a tener una cobertura nubosa importante. De hecho, viernes y sábado hasta este momento, y como siempre les digo, tenemos un país, una larga y extensa faja de tierra que está entre el océano y la cordillera, por lo que viene un viento y definitivamente se lleva las posibilidades de lluvia. Como les digo, entonces el sistema frontal ya se ha retirado de la zona central, pero hay nuevas aproximaciones frontales para el sur de nuestro país que dejará precipitaciones desde mañana mismo. Los invito a revisar ahora las informaciones internacionales en puranoticia.cl. Seguimos atentos a lo que ocurre en Medio Oriente, porque durante las últimas horas volvió a escalar la tensión entre Estados Unidos e Irán tras una serie de ataques y represalias que han encendido las alarmas de la comunidad internacional. Mientras, Washington confirmó bombardeos contra objetivos iraníes. Teherán respondió con ataques contra instalaciones estadounidenses en la región. En este escenario, el presidente Donald Trump endureció su discurso y lanzó una dura advertencia al régimen iraní. Los detalles los revisamos en el siguiente despacho de Carmen Paz González. ¿Cómo están? Vamos a revisar noticias del ámbito internacional hasta ahora a través de puranoticia.cl. Comenzamos con lo que ocurre en Medio Oriente, donde la tensión alcanzó un nuevo punto crítico durante las últimas horas, luego de una serie de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán que amenazan con ampliar el conflicto en la región. La escalada comenzó desde que el mando central estadounidense confirmara bombardeos con munición de precisión contra diversos objetivos estratégicos iraníes ubicados cerca del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Washington sostuvo que la operación se realizó en legítima defensa luego del derribo de un helicóptero Apache estadounidense ocurrido en esa zona. Según informó el Pentágono, los ataques estuvieron dirigidos contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre e instalaciones de vigilancia consideradas clave para las operaciones militares iraníes. Las autoridades estadounidenses afirmaron que la acción fue una respuesta proporcional a la agresión sufrida y recalcaron que sus fuerzas se mantienen preparadas para enfrentar nuevas amenazas en la región. El incidente ocurre además en medio de una creciente preocupación internacional por la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz, este paso estratégico por donde circula una parte importante del petróleo comercializado a nivel mundial. Como respuesta a los bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó una ofensiva con drones y misiles contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en Medio Oriente. De acuerdo con medios de comunicación vinculados al régimen iraní, uno de los principales objetivos fue la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahrein. Asimismo, Teherán aseguró haber atacado instalaciones militares en Jordania y otros puntos estratégicos de la región. Las autoridades iraníes señalaron que estas acciones corresponden a una represalia directa frente a los ataques ejecutados por Washington y afirmaron que van a actuar, o que actuaron más bien, ejerciendo su derecho a legítima defensa. La ofensiva obligó a distintos países de la región a activar sus sistemas de defensa aérea. Jordania informó la interceptación de varios misiles lanzados desde territorio iraní hacia la zona de Azraq, donde opera una base militar estadounidense.
Por su parte, Bahrein denunció una agresión sistemática y aseguró haber destruido diversos drones y proyectiles antes de que alcanzaran sus objetivos. Kuwait también anunció la activación de sus sistemas antiaéreos, esto luego de detectar amenazas sobre instalaciones militares ubicadas en su territorio. Hasta el momento, las autoridades regionales no han reportado víctimas fatales ni daños materiales de consideración. Y en medio de este escenario, el presidente Donald Trump elevó aún más la tensión con una dura advertencia dirigida a Teherán. A través de redes sociales acusó a Irán de retrasar deliberadamente las negociaciones impulsadas para alcanzar un acuerdo de paz y aseguró que las autoridades iraníes dejaron pasar una oportunidad para evitar el conflicto. Irán solo habla y no actúa. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias, fue lo que afirmó el mandatario estadounidense. Trump también cuestionó la capacidad militar iraní y sostuvo que gran parte de sus fuerzas armadas han quedado debilitadas tras los recientes enfrentamientos. La nueva escalada ocurre justo cuando distintos actores internacionales intentaban acercar posiciones entre Washington y Teherán. De hecho, apenas un día antes, el propio Trump había señalado que las conversaciones impulsadas por Pakistán estaban en una etapa decisiva y que un eventual acuerdo podría concretarse en pocos días. Sin embargo, los nuevos bombardeos, las represalias militares y el endurecimiento de las posturas vuelven a sembrar dudas sobre el futuro inmediato de las negociaciones. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos ante el riesgo de que una nueva escalada militar termine afectando la estabilidad de toda la región y provoque consecuencias económicas y geopolíticas a nivel global. Con esta información dejamos hasta aquí la revisión de noticias del mundo y volvemos al estudio contigo. Bien, ahí teníamos las informaciones con Carmen Paz González de carácter internacional. Son las 7 de la tarde con 43 minutos y los invitamos a revisar cuáles son las últimas informaciones que usted va a encontrar en nuestra página web www.puranoticia.cl. En informaciones internacionales, detienen al líder de una de las principales organizaciones convocantes de las protestas y bloqueos en Bolivia. En deportes, la Universidad Católica habría fijado un millonario monto para negociar una posible salida de Clemente Montes. En nuestra región, en la región de Valparaíso, dos informaciones que de último momento, 2 órdenes de expulsión y 13 denuncias deja operativo de seguridad en Valparaíso. Por otra parte, el senador Longton oficia a ENAP, Superintendencia de Medio Ambiente y Ministerio de Energía por eventual manipulación de datos ambientales en la refinería Aconcagua. En informaciones nacionales, Comisión de Hacienda de la Cámara despacha el proyecto que autoriza al Estado un endeudamiento de 6.200 millones de dólares. Y como siempre lo invitamos a revisar nuestra editorial. En esta ocasión, el caso María Ercira, un enigma que nos avergüenza. Informaciones que usted puede revisar en nuestra página web www.puranoticia.cl, porque recuerde que usted nos ve, nos escucha y nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Nos vamos ahora a la información deportiva junto a Joaquín Arias. Buenas tardes, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, día miércoles y tal como lo anunciábamos el día de ayer, el conjunto de Leones en el básquetbol nacional se jugaba justamente su final, o sea, su paso a la final, en un partido donde se impuso ante la Universidad de Concepción, en la Casa del Deporte en Concepción, un partido realmente de infarto que le termina ganando el conjunto de Leones por 79-78. Sobre el final del encuentro fue justamente Felipe Inyaco, quien a falta de 13 segundos de terminar el partido termina anotando un doble que le da el triunfo al cuadro felino, y Felipe Inyaco, quien llegó desde Argentina para reforzar al conjunto de Leones en esta postemporada, termina convirtiéndose en el MVP de esta quinta final con 22 puntos, 5 triples, 10 rebotes y 5 asistencias. Con esto, el conjunto de Leones va a jugar su sexta final consecutiva el día sábado a las 20:30 horas en el Polideportivo del Estadio Nacional frente al cuadro de Español de Osorno. A diferencia de otros años, este partido va a ser final única que se va a estar disputando, como bien decíamos, este día sábado en Santiago. Mientras que en el fútbol nacional, el conjunto chileno se enfrentó a la República Democrática del Congo, un partido que en primera instancia estaba programado en España, se termina suspendiendo debido al cuadro de ébola que afecta a la República del Congo,
y temas sanitarios, y el partido se terminó jugando a puertas cerradas en el Stade de la Source en Orleans, con un primer tiempo donde el seleccionado chileno sufrió por parte de los primeros 45 minutos algunos ataques del conjunto del Congo, selección que va a estar disputando el Mundial 2026, pero ya sobre la segunda mitad, en el comienzo de la segunda mitad, minuto 51, un golazo de Darío Osorio para darle el 1-0 parcial a Chile, que fue al minuto 86, un gol de Matías Sepúlveda de tiro libre le da el 2-0 parcial a Chile, quedó en el descuento al minuto 88 del cuadro del Congo de Kabembe. Con esto termina ganando el conjunto chileno por 2-1, cerrando así su gira por Europa preparatoria o amistosos del seleccionado chileno y preparatorios para los cuadros del Mundial como Portugal y Congo. Y aprovechando que estamos hablando del Mundial que arranca este día jueves, muchas polémicas en cuanto a las situaciones migratorias que tiene Estados Unidos y que terminan marginando algunas selecciones y también algunos protagonistas de este Mundial, como es el árbitro Omar Abdulkadir Artan, este árbitro somalí quien fue expulsado de Estados Unidos, llegaba como una de las principales figuras en cuanto al arbitraje de FIFA y no va a poder estar presente, al menos de momento, en este sitio mundialista. Está todavía la FIFA ahí haciendo algunos ajustes, pero no es la única polémica migratoria que hay, porque hay bastantes retenciones negativas a las delegaciones. Un interrogatorio de 7 horas al cuadro de Irak, el delantero estrella Aymen Hussein fue demorado y retenido en el aeropuerto de Chicago. El servicio de migración lo confundió con un sospechoso que compartía su mismo nombre y apellido y obviamente estuvo ahí 7 horas detenido. Controles humillantes también a la selección de Senegal, que se viralizaron algunas imágenes siendo registrados exhaustivamente en plena pista de aterrizaje en San Antonio, y el cuerpo técnico de Irán bloqueado. La selección de Irán debió mudar su campamento de base a México y va a tener que viajar solamente para los partidos, llegar en la mañana, jugar el partido y volverse a México. Son algunas de las polémicas migratorias que está teniendo este Mundial 2026, que lo decíamos, se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México, con Estados Unidos como uno de los principales problemas o países con problemas migratorios. Esperemos que se pueda resolver y que sea una cita mundialista como la hemos visto ya en otras ocasiones, con hinchadas de todos los equipos y también con los protagonistas que puedan estar dentro de la cancha. Ya mañana nos vamos a meter de lleno a lo que es este Mundial, que va a arrancar, bien decíamos, este día jueves con el partido entre México y Sudáfrica a las 15 horas. Bien, agradecemos a Joaquín Arias por este informe y seguimos con noticias deportivas. El futuro de Alexis Sánchez continúa en incertidumbre luego del término de la temporada con el Sevilla. Según reveló la prensa española, el delantero chileno tendrá una conversación clave con la dirigencia y el cuerpo técnico del club andaluz para definir si seguirá o buscará un nuevo destino. Desde España señalaron que la continuidad del máximo goleador histórico de La Roja dependerá, entre otros factores, de las condiciones económicas que puede ofrecer el Sevilla y del rol que tendrá dentro del proyecto deportivo para la próxima campaña. En paralelo, el diario ABC de Sevilla aseguró que el atacante tiene otras propuestas sobre la mesa y que Universidad de Chile aparece como una de las alternativas que siguen atentamente su situación de cara al futuro. A sus 37 años, el Niño Maravilla deberá decidir si extiende su carrera en el fútbol español o si concreta un eventual regreso al país en medio del interés que genera su posible llegada al cuadro azul. Revisamos informaciones del espectáculo. Yamila Reina recordó el difícil proceso que enfrentó luego del término de su relación con el cantante Américo, con quien incluso tenía planes de matrimonio. La actriz argentina se sinceró sobre este complejo episodio durante su participación en el reality de Mega ¿Volverías con tu ex? En conversación con Daniel Valenzuela, reveló que hace apenas 3 meses se encontraba derrotada, absolutamente, literalmente en el suelo de su casa llorando, reflejando el profundo dolor que atravesó tras la separación con Américo. Sin embargo, aseguró que hoy vive un momento completamente distinto y que esta experiencia le ha permitido reconstruirse, destacando que incluso de los momentos más difíciles pueden surgir nuevas oportunidades y aprendizajes.
Y continúan los cambios en el programa Políticos sin Filtros. A pocos días de asumir como reemplazante de Gonzalo Feito, el periodista Felipe Bianchi confirmó que dejará la conducción del espacio, asegurando que su participación siempre fue de carácter temporal. El ex integrante de CQC explicó que aceptó llegar al programa para ayudar al equipo luego de la salida de Feito y aclaró que no forma parte del proyecto político de manera permanente, ya que retomará sus labores ligadas al fútbol. Antes de despedirse, Bianchi adelantó que la periodista Bárbara Rebolledo será quien tome la conducción de forma interina, mientras la producción define quién será el conductor o conductora definitiva del programa. Los invitamos ahora a revisar la portada de nuestra edición digital de este día miércoles 10 de junio. Ahí ya usted la tiene en pantalla. La información principal: megaproyecto de firma chilena singapurense busca devolver el tren entre los Andes y Mendoza. Podría estar listo en 4 años. En información que podemos ver un poquito más abajo, sistema frontal se retira de la región de Valparaíso, dejó menos de 15 milímetros de lluvia y nieve en la cordillera, y ahora vienen las heladas. Informaciones también de nuestra portada de la edición digital de hoy miércoles. Contraloría revela que el INE contrató a personas con antecedentes penales para cumplir funciones en el censo 2024. También Cruzada Municipal para combatir el déficit habitacional, toma forma con firma de importante alianza en la región de Valparaíso. Y por último, el Colegio Médico celebra compromiso con el Van Buren, pero advierte que expansión tardará años, no habrá corte de cinta próximamente. Esta edición digital está en PDF en nuestra página web www.puranoticia.cl, donde usted puede descargarla sin tener que pagar nada, ninguna suscripción, absolutamente gratuita, para que usted quede completamente informada de las principales informaciones registradas durante esta jornada de miércoles. Bien, ya estamos llegando prácticamente al final de nuestra edición de Pura Noticia PM y los invitamos a revisar cuáles fueron las principales informaciones que hemos revisado en esta tarde. Impulsan millonario proyecto ferroviario entre los Andes y Mendoza. Municipios de la región sellan alianza para fortalecer el acceso a la vivienda. El Colegio Médico valoró el avance para ampliar el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. La medición del Centro de Estudios Públicos del gobierno de Kast arrojó el 52% de rechazo. Contraloría detectó graves irregularidades en contrataciones del censo del 2024. Cámara despachó a ley el proyecto que restringe acceso a armas en casos de violencia intrafamiliar. Partido Comunista busca modificar la ley Naín Retamal. El proyecto elimina la presunción de legítima defensa para policías y reabre el debate sobre seguridad pública. Por su parte, el presidente Kast anuncia rechazo del gobierno a proyecto que modifica la ley. La exministra Carolina Toá cuestionó postura del gobierno por secreto bancario. El alcalde de Olmué abordó homicidio con 20 disparos y asegura que fue un hecho aislado. Y reactivan la búsqueda de María Ercira con nuevas técnicas investigativas. Bien, hemos llegado al fin de la revisión de las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada de miércoles 10 de junio. Lo dejamos invitado a que siga junto a nosotros a través de la radio puranoticia.cl. Ya viene Leonel Alegría, que los acompañará hasta medianoche. Luego viene la música y por supuesto mañana a primera hora Pura Noticia Matinal. Recuerden que ustedes nos ven, nos escuchan y nos leen. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te
te gustan. Hasta pronto, buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.